Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Mauricio, el expositor de esta tarde, él es abogado, realizó estudios de máster en Derecho Ambiental, es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, en España. Por más de 20 años se ha dedicado al tema ambiental, particularmente en México, pero no solo. Como funcionario público llegó a ser subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental en México, hace algunos sexenios, y actualmente es socio director en Limón Consultores SC y consejero del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Padre de familia y un laico como nosotros, inquieto por lo que está pasando en el país. Mauricio, muchas gracias y te pasamos el micrófono. Muchísimas gracias, Víctor. Muy, muy amable, como siempre, tus palabras bien gentiles. Tengo el gusto y el honor de conocer a Víctor desde hace muchos años y la verdad es que siempre me honra con invitaciones pues muy padres como la de hoy. Agradezco pues a todos ustedes el que hayan aceptado que yo venga a hablarles aquí de un tema que no solo me apasiona, sino que nos toca a todos nuestras fibras más sensibles y particularmente como ciudadanos y como católicos tenemos todavía una mayor responsabilidad por ver lo que está pasando, por comprender lo mejor que se pueda el fenómeno ambiental o ecológico, más bien, y pues tratar de aportar nuestro granito de arena en la construcción del reino de Dios, ¿no? Bien, les voy a compartir la pantalla porque creo que va a ser mucho más gráfico poder ver estos temas ambientales. Estas son unas notas, encabezados de unas notas que saqué pues así a ojo de buen cubero, rapidonas, en los últimos días, ¿eh? No se crean que es de hace... La emergencia social del agua, un encabezado. Nuevo incendio en la primavera, Jalisco. Consume 2,386 hectáreas. Yo creo que en este verano no hubo una persona que no haya percatado de un incendio forestal. Fue una de las épocas más fuertes, producto de una de las sequías más fuertes que se venían de los últimos años. Otro encabezado, sembrando vida provoca gran deforestación. México pierde 128.8 mil hectáreas de bosque al año. La sequía se agrava en México. El reto de dar vida al Acuerdo de Escazú en México, un país donde se asesinan los defensores ambientales. Estas son algunas de las notas periodísticas que vemos todos los días. ¿Sí ven la siguiente lámina sobre calidad del agua? ¿O se queda la lámina anterior? ¿Qué tal? Estamos viendo no la parte de la presentación, sino estamos viendo como el PowerPoint en sí. O sea, que están viendo, os dejo porque no sé por qué esto, pero a ver. O sea, no estábamos viendo el slideshow. Ok, no sé qué es eso, pero... Bueno, es que estamos viendo, digamos, donde está toda la diapositiva y a un lado las otras diapositivas. Ahorita ya. Ok, porque si lo amplío, luego no sé por qué no se ve las otras láminas. ¿Tú sabes? Porque está en 4x3, yo creo. No. Pero no importa, está bien. Sí se ve disponibilidad de agua, ahí se ve muy bien. Bueno, pero ahí se ve, ¿no? Sí. Aunque no lean simplemente visualmente, creo que puede ayudar. El problema de la disponibilidad de agua en México es muy fuerte. Obviamente estamos hablando de promedio global. Obviamente, si nos vamos a Tabasco, pues ahí no tiene ningún problema de disponibilidad de agua,
Pero si nos vamos al norte y al centro del país, pues sí, tenemos un problema de disponibilidad de agua. En 1950, la disponibilidad per cápita de agua era de 17.74 metros cúbicos habitante al año. Ahora estamos en 3.66. Es decir, pasamos de 17 metros cúbicos. Cada uno tenía la posibilidad de disponer 17.74 metros cúbicos al año. Cada persona en México, hoy solo tenemos en promedio 3.66. Y obviamente va para abajo, ¿sí? Entonces, la disponibilidad de agua y calidad de agua es cada vez menor. La pérdida de biodiversidad. México ocupa uno de los 5 países megadiversos. Esto es, somos el primer lugar en reptiles, el segundo lugar en mamíferos, el cuarto lugar en anfibios, y así nos vamos. Tenemos honrosos primeros lugares en prácticamente todo en materia de biodiversidad. Pero esta biodiversidad, fuera de ser una riqueza, fuera de ser una oportunidad, es un problema. En la práctica no sabemos qué hacer con esto. Todos, creo que todos en su sano juicio decimos, ¿cómo es posible que México, siendo tan rico en biodiversidad, sea tan pobre en su gente? Y es porque no hemos descubierto formas diferentes de producción y eso está generando problemas de biodiversidad. Allá como por el año 97, yo trabajaba en el gobierno del estado de Jalisco y por azares de la vida fui a dar a la zona Huichola. Para los que no conozcan, es la zona norte del estado, colindando con Zacatecas y Nayarit. Una zona boscosa, realmente impresionante, donde están los huicholes. Y lo que yo me di cuenta ahí es lo que mucha gente se da cuenta, claro. Yo era muy citadino, yo vivía en la ciudad, yo no estaba sensibilizado, digamos, con el tema forestal. Sí, agrícola, por razones familiares, pero no con el tema silvícola y los bosques, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible, cómo hacer que la gente más pobre de este país, que vive en los ecosistemas forestales, puedan vivir bien sin deteriorar el bosque? ¿Por qué alguien que nace en los bosques tiene que ser pobre? ¿Por qué son pobres teniendo esa riqueza ahí? ¿Cómo hacer que entonces alguien que nazca en un ecosistema forestal sea rico? Rico me refiero con dinero económico, ¿no? No rico en el sentido de millonario, no. Va a satisfacer sus necesidades básicas y poco más. Pero es un modelo cultural económico lo que subyace. O sea, es posible revertirlo, lo que quiero decir. No estamos condenados a que eso pase. Es simplemente cambiar el chip mental. La tasa de pérdida de mamíferos es enorme, es del 60%. La de aves es del 30%. La de anfibios y reptiles es del 50%. Pero como dice Laudato Si, cada una de estas especies que se extinguen son especies que dejan de dar gloria a Dios para siempre, porque una extinción de una especie es para siempre. Uso de suelo. El uso de suelo, y sobre todo por la degradación y erosión del suelo, ¿no? Lo que quiero aquí resaltar es que el suelo es el patito feo de cualquier política ambiental. Prácticamente hasta la fecha no hay política ambiental que se dedique a atender el tema de la degradación del suelo.
atendemos biodiversidad, bosques, especies protegidas, agua, calidad del aire, pero la pérdida de suelo nadie la está atendiendo. Y se pierde suelo por erosión, digamos, por motivos, o sea, cuando tú le quitas la vegetación a un suelo, ese suelo se va a perder por vientos, por agua, fundamentalmente. O sea, va a venir la lluvia, se va a llevar el suelo y ustedes vean los ríos, cómo corren cafés. Con nuestros mejores suelos se van al río y se van al mar. Y que queda un suelo erosionado, y un suelo erosionado no produce nada. Hay grados de erosión, pero una erosión severa, prácticamente, porque hacer suelo no está fácil, ¿eh? Hacer suelo no es sencillo. Lleva, o sea, no se puede hacer suelo así de la noche a la mañana, te quiero decir. Entonces, un suelo altamente erosionado es hoy por hoy uno de los principales motivos de desplazamientos de comunidades, porque no producen, porque su suelo ya no produce, ¿sí? Tristemente, cuando entras en un proceso químico, porque también el suelo se pierde sus cualidades por químicos, porque tú le echas constantemente, a cabo de los años, les estás echando fertilizantes, termina perdiéndose la calidad del suelo. Y si echas plaguicidas y eso, pues peor. El problema de los suelos es muy severo. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan las lagunas de Montebello en Chiapas, alguien que conozca por allá. Es hermoso esos lugares, le llaman lagunas de colores, porque cada laguna tiene un color diferente. Hoy, tristemente, ustedes ven esas lagunas están cambiando de color. ¿Por qué? Porque los químicos de toda la superficie de Comitán y todo eso, que es muy rica en agricultura, el agua que se infiltra con esos químicos en el subsuelo va a dar a las lagunas de Montebello. Y está cambiándose los colores. Es un problema evidente, o sea, es muy, muy feo ver unas lagunas hermosas que hoy no lo son. El problema es que tú dices, bueno, pero si yo soy un campesino, ¿voy a dejar de echar fertilizantes? ¿Cuánto voy a producir? Entonces ya tenemos por lo menos aquí dos preguntas. ¿Cómo hacer para que un indígena o un no indígena, una persona que vive, que nace en una montaña, en un bosque, no sea pobre? Y que para no ser pobre tampoco se acabe el bosque. ¿O cómo hacer que un campesino no sea pobre por dejar de usar fertilizantes y plaguicidas? O sea, ¿qué sistema de producción y de consumo estamos metidos que está generando esta serie de desplazados? Cuando el Papa habla de la cultura del descarte, entre otras muchas culturas del descarte, está esta. ¿Por qué? Porque pensamos que el progreso tiene un costo y que el costo lo van a pagar otros, por supuesto. No, nadie quiere ser parte del costo del progreso en pobreza, en degradación, etc. Entonces, es una concepción que tenemos. Y lo que quiero decir, no estamos condenados a que eso suceda. Es perfectamente posible cambiar. Y hay experiencias exitosas, o sea, no es que estamos hablando de una idea, una ilusión, no. A mí me ha tocado trabajar en esto con éxitos rotundos. Gente que vivía en la pobreza, hoy no vive en pobreza, y sus bosques están mejor conservados. ¿Qué se hizo? Bueno, hay modelos. Gente que vive en el campo que ha cambiado sus métodos de producción, pero a través de modelos de consumo diferenciados, ¿no? La contaminación atmosférica. Las emisiones a la atmósfera son fundamentalmente por 4 fuentes que se les llaman. Las fuentes naturales, incendios naturales, volcanes. Las fuentes móviles, el autotransporte, los vehículos. Las fuentes fijas, pues es la industria. Y las fuentes de área es el comercio.
Esos son los principales, bueno, las fuentes de la contaminación. Entonces, tú agarras un vehículo, contaminas. Tú tienes un comercio, contaminas. Tú tienes una fábrica, contaminas. Entonces, nos la pasamos contaminando, querámoslo o no. Encender una luz, pues contaminamos. ¿Por qué? Porque en este país la mayor cantidad de generación de energía pues no viene de renovables, y menos ahora en este gobierno. ¿Sí? Entonces, tenemos patrones de vida que nos han dado cierto confort que no queremos perder. Y como no queremos perder ese confort y no sabemos cómo cambiar, pues seguimos en esta dinámica contaminante. ¿Sí me explicó? Queremos usar un coche, queremos que el coche sea, digamos, que tenga aire acondicionado, que nuestras casas, sobre todo, por ejemplo, si, pues escuché a alguien aquí que creo que vive en Veracruz, bueno, no, Orizaba, ¿no? Orizaba es el clima ideal, ¿no? Igual que Guadalajara, pero, no sé, en zonas muy cálidas, no, pues es un crimen no tener un aire acondicionado en tu casa, ¿sí? En fin, ahora hay distintos tipos de contaminante, ¿no? Aquí en esta lámina se habla de partículas, pues eso, son polvos. Nada más que estas partículas en estas medidas de 2.5 micras y 10 micras, esas, nuestro sistema respiratorio no está capacitado para filtrarlas. Todas las partículas micro como estas entran directo a los alvéolos y quedan. Y además las partículas tienen la característica que son como imán que se le pega a todos los contaminantes. Entonces no solamente estás respirando polvos finos, sino polvos con contaminantes. Entonces gente con problemas asmáticos, te genera problemas de salud muy, muy severos, ¿no? Otro tipo de contaminante es el dióxido de azufre, típico de los hidrocarburos no refinados, bien. Los monóxidos de carbono y los compuestos orgánicos volátiles que son propios de pues de una combustión no perfecta de hidrocarburos, de la gasolina, etcétera, ¿no? En fin, hay distintos contaminantes que le llaman contaminantes criterio, que ya están regulados por la Secretaría de Salud, que no deben de pasarse, ¿no? Pero cuando le piden a alguien que verifique su coche, brinca. ¿Por qué? Pues porque el gobierno solo quiere dinero y mil pretextos, pero no somos capaces de internalizar el costo de nuestra propia contaminación. ¿Sí? Por ejemplo, la tasa de motorización. La tasa de motorización es tremenda. Ustedes vean, por ejemplo, el número de vehículos por cada 1,000 habitantes en los años 2005 y 2008 de Mexicali. O sea, ustedes van a Mexicali y pues pues no creo que Tonalá es más grande que Mexicali, ¿no? En número de habitantes, pero es altísima la motorización. O sea, en pocas palabras, tenemos un sistema de transporte público por los suelos, ¿no? Además de contaminante, pésimo, que nadie quiere subirse a un transporte público. O insuficiente, que aunque quieras, pues no hay para los destinos que tú quieres, ¿no? Los residuos sólidos. Los residuos, digamos, estoy en esta lámina, los residuos sólidos urbanos, los que generamos en nuestras casas. En promedio, generamos 1 kilo de basura al día. Promedio en este país. Claro, ustedes pueden voltear a su casa y decir, pues la verdad, yo produzco más. Porque en las zonas urbanas se produce promedio de 1.5 y en las zonas rurales de 0.5. Y además, si casi todos vivimos en ciudad, nos vamos a dar cuenta que el 75% de nuestros residuos son inorgánicos y 25% orgánicos. En el campo es exactamente al revés. Entonces, ustedes vean sus residuos, ese es su patrón de consumo. ¿Cuánto residuo genera? Y de ese residuo, ¿cuánto es orgánico y cuánto es inorgánico?
Todo ese residuo, orgánico e inorgánico, es dinero tirado a la basura, materialmente a la basura, porque eso te costó comprar plátanos y se echó a perder un plátano, pues ese dinero lo tiraste a la basura, materialmente, ¿no? El plástico envoltorio de un producto que pagaste, pues pagaste no solamente el producto, sino también el envoltorio. Y ahí va a la basura. Cada vez que tú tiras algo a la basura es dinero, uno. Y dos, está mostrando tu sistema de consumo. Si tu sistema de consumo es más hacia lo orgánico, digamos, pues entonces la generación orgánica va a ser mayor, ¿no? Si tú eres de las familias que te comes todo lo que te pones en el plato, ¿no? Como me enseñaron mis papás, lo que te pones, te lo comes y no se tira nada. Obviamente cáscara de plátano, cáscara de naranja, etcétera, que hoy podemos aprovechar, pero bueno, en una cultura normal, evidentemente ustedes se van a dar cuenta que si ustedes son de esos, sus residuos orgánicos es muy poco. O sea, ustedes pueden tener una bolsita y tirarla a la semana, y más por olor que porque se llene, ¿no? Pero vean sus productos inorgánicos, plásticos, envases, eso sí que crece, ¿no? Entonces, veamos cuánta agua, por ejemplo, desperdiciamos. En la Fratelli Tutti, el Papa tiene una frase bien bonita que dice, algo así como diciendo que una persona que teniendo agua la ahorra, eso muestra una altísima calidad moral. O sea, si ustedes tienen agua en su casa y la ahorran, eso es un reflejo de su calidad moral. Lean esa frase que está en Fratelli Tutti, no sé por dónde está, pero ahí la leí. Y entonces cuando ustedes se bañen, pongan una cubetita, o cuando se laven las manos, ciérrenle, se laven los dientes, ciérrenle. Eso, y simplemente digan, pues no lo hago tanto por ahorrar, ya que sería bastante bueno, sino porque tengo una calidad moral, que me preocupo por el cuidado del agua. Bueno, lo mismo por los residuos, ¿sí? Es decir, a mí mis papás me enseñaron a ahorrar, pero me enseñaron a ahorrar más con un propósito económico. Oye, no prendas la luz, apaga la luz, iba detrás de mí apagando las luces y todo esto, ¿no? Y luego me di cuenta que en realidad no solo era un tema económico, sino efectivamente era un tema de compromiso, digamos, con los demás. Los residuos peligrosos no me entretengo mucho porque pues, normalmente en nuestras casas nuestros residuos peligrosos son muy pocos. ¿Qué tipo de residuos peligrosos? Las pilas con mercurio, las pinturas que eventualmente utilicemos base aceite, la acetona para quitarse las pinturitas de las uñas que usan. Eso es poco más. Realmente, en general, en una casa normal, pocos residuos peligrosos se generan. Ahora, voy a entrar al cambio climático. Esta es una encuesta que hice a 46 personas, todos ellos religiosos. Religioso me refiero de una orden, de órdenes religiosas, ¿no? Y la pregunta es, ¿los fenómenos climáticos afectan más a los pobres? ¿Por qué cree que esto es así? La pregunta es, todo el mundo dice que el cambio climático afecta más a los pobres. ¿Por qué crees que es así? La respuesta fue 10% por ignorancia, 41.3% por corrupción, 26.1% les pega por igual a ricos que a pobres y 21.7% otro. Eso fue lo que contestaron, digamos, 46 religiosos. ¿Por qué se las traigo aquí a ustedes?
porque me encantaría que pudieran contestar esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué creen que les afecta más a los pobres? ¿Es por corrupción? ¿Es por ignorancia? ¿Les pega igual a unos que a otros? ¿Por qué creen que le pega más a los pobres? El hecho es que le pega más. Y casi todos somos testigos de eso. Basta una sequía, ¿quién se afecta más? Vienen lluvias extraordinarias, ¿a quién se les inunda? Pues a las zonas pobres, a las zonas más marginadas, incendios. Entonces, nada más aquí le salto esto, pero no quiero entrar ahorita en las respuestas porque vamos a ver el fenómeno del cambio climático para ver dónde está este problema, ¿no? Bueno, el cambio climático, de acuerdo con el panel intergubernamental de cambio climático, dice, el calentamiento del sistema climático es inequívoco y desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no tienen precedentes en las últimas décadas a milenios. La atmósfera y los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y hielo ha disminuido, el nivel del mar ha aumentado y la concentración de gases de efecto invernadero ha aumentado. No entro a explicarles el panel intergubernamental y todo, pero lo que sí les puedo decir es que cada palabra de estas fue acordada por unanimidad, no solamente por todos los científicos que forman parte del panel intergubernamental, sino por todos los gobiernos del mundo. O sea, ya para que se pongan de acuerdo, tardan años y años y años y años. Bueno, pues esto es lo que acordaron. Me refiero porque todavía hay escépticos al cambio climático. Y bueno, pues esos escépticos es porque simplemente no quieren ver la realidad, ¿no? Y sacarán pretextos y justificaciones. Pero el cambio del sistema climático es inequívoco y desde la década de 1950 muchos cambios que se han observado no tienen precedentes en milenios, ¿no? El aumento del mar, la atmósfera se ha calentado, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Distintos a estos contaminantes. ¿Se acuerdan de los contaminantes criterios que eran las partículas, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los compuestos orgánicos volátiles? Esos son contaminantes. Esos contaminan y generan problemas de salud. Los gases de efecto invernadero no contaminan, no son contaminantes ni generan problemas de salud. Generan cambio climático, otros problemas. Aquí están dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y los hidrofluorocarbonos y otros. Resalto metano. ¿Por qué el metano? Porque en la reciente COP26 de Glasgow hubo un acuerdo en el que México firmó, afortunadamente, así como se firmó, hubo dos acuerdos importantes. Uno de protección de bosques, que México firmó ahí en el último segundo, y para la eliminación o reducción del metano. El metano tiene un potencial de calentamiento global de 21:1. O sea, por cada una molécula de dióxido de carbono, perdón, cada molécula de metano es como si fueran 21 de dióxido de carbono, que es la unidad de medida. ¿Qué produce metano? La descomposición anaeróbica. Cultivos de arroz, tiraderos de basura, el estiércol, el escape de gas en minas y pozos petroleros. En México, el principal generador de metano es Pemex a través de sus pozos petroleros. ¿Sí? Y por eso, además, que repito, es dinero tirado. Es dinero porque es gas. Y ese gas, en vez de aprovecharlo para la producción industrial, pues se pierde, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Nuestra materia inorgánica que nosotros desechamos produce metano. Entonces, este es un punto importante. Este es un punto que hoy lo que se habla es de transición justa, transición energética justa. ¿Qué significa la transición justa? Que no haya perjudicados por el cambio en los patrones de producción y consumo. Por ejemplo, en las minas. Es decir, hoy hay
cientos de gentes que se dedican a la mina de carbón. Y ya la tendencia es a eliminar el carbón. Entonces la pregunta es, ¿esa gente qué va a hacer? Lo que sí sabemos es que ya no se pueden dedicar a esa actividad. Pero lo que tampoco podemos hacer es, pues ahí ráscate con tus uñas. Es la típica cultura del descarte. No, hay que hacer esas transiciones justas en donde aquellos que hoy viven, por ejemplo, de minas de carbón, pues puedan dedicarse a otra actividad sin ser los, digamos, los que van a correr con el costo del progreso, ¿no? Y lo mismo pues, pasa con otras, otras actividades. Por eso hay que, cuando decimos, es que ya no debería de haber carbón, sí, pero no es suficiente con eso. Hay que pensar que hay gente detrás y que esa gente puede quedar desplazada. Los escenarios de cambio climático son muy, muy negativos, ¿sí? El mejor escenario, pero que ya pues, no se va a cumplir, y es que este panel intergubernamental planteaba escenarios, ¿sí? Y esos escenarios eran, pues, digamos, escenarios, digamos, desde el más positivo hasta el más negativo, ¿sí? Y eso es RCP 2.6, esos son los escenarios, ¿sí? El escenario de nivel de forzamiento muy bajo, es decir, poco esfuerzo, a un escenario, perdón, de pocas emisiones a un escenario de muchas emisiones. Aquí te ponen los escenarios. El mejor escenario es que en el año 2100 íbamos a estar en 421 partes por millón de CO2. El peor de los escenarios, 936. Bueno, ustedes acuérdense, 421 el mejor, 936 el peor. Hoy, bueno, es mensual, pero pude haber sacado el día de hoy. Ustedes entren al Mauna Loa Observatory de Cambio Climático y ahí todos los días se publica cómo es la concentración de partes por millón en el planeta Tierra. Saqué la del mes de octubre, pero pude haber sacado la del día de hoy. En octubre del 2020 era de 411 partes por millón. En octubre del mes, o sea, el mes pasado, el promedio de concentración fue de 413 partes por millón. ¿Se acuerdan el mejor escenario del 2100? De 421 partes por millón. Imposible de lograr. O sea, el escenario realista, optimista, en 2000, que este es el sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático de hace 3 años. Es ya imposible el mejor escenario planteado, porque era 421 partes por millón, estamos a 413. Les aseguro que a finales del próximo año estamos en más de 421. Es decir, la tendencia no para. Ya ese escenario ya no se cumplió. Entonces, el siguiente escenario son 538 partes por millón. Ahorita van a ver eso ¿qué implica? Esta lámina me encanta porque las líneas blancas de hasta abajo es la temperatura y la línea azul son las concentraciones de CO2. Y como ven, hay una correlación directa entre concentraciones de CO2 y temperatura. A mayor concentración de CO2, mayor temperatura, a menor concentración de CO2, menor temperatura. Y eso demostrado en 600,000 años. ¿Sí? Ahí ya está demostrado, se ha logrado. O sea, esto ya no está en duda, ¿no? Lo que sí es clarísimo es que a mayor concentración, mayor temperatura, menor concentración, menor temperatura. Así estuvo más o menos oscilando entre 180 a 280 partes por millón en 600,000 años. ¿Sí? ¿Qué pasa hoy? Que pasamos de 281 a 413
partes por millón. Y el escenario tendencial a cómo vamos, pues puede llegar hasta 600,000, ahí decíamos 580,000, ¿cuántos decíamos? 900, perdón, 538,000 en el escenario estable. 538 partes por millón. O sea, ustedes imagínense el incremento de temperatura en el escenario estable, no catastrófico, de 930 partes por millón. Ese escenario catastrófico es, o sea, es mortal. De por sí el que tenemos ya es mortal para muchos millones de personas que están muriendo por eso. En un Zoom, por ejemplo, ya no 600,000 años, 20,000 años. De la última era glaciar ahora. Ustedes vieron, ahí ven, la variación es muy poca de la temperatura, es muy poca, pero ya hubo un pequeños incrementos hace 1000 años, por ejemplo, y le llamaron el calentamiento en la Edad Media. Y era vikingos en Groenlandia, ¿no? ¿Sí? O pequeñas partes que le llamaron la era de hielo pequeña en Europa, porque las concentraciones bajaron y la temperatura bajó. ¿Sí? Pero ahorita ya estamos arriba. Es decir, ahorita ya tenemos 1.1 grados arriba. ¿Sí? Con los 413 partes por millón ya estamos en 1.1 grados arriba. ¿Qué consecuencias tiene eso? 400 partes por millón, o sea, más o menos 450 partes por millón, estaremos como en 2 grados centígrados arriba. Ahorita estamos en 400 partes. 411 son más o menos 1.1 grado centígrado más. ¿Sí? Y así, en la medida en que más partes por millón, pues más temperatura. Ya estamos en 1 grado. Por llegar a 2 grados es descenso en cosechas en cantidad de áreas. Incrementos de cosechas en donde no podías cosechar. O sea, ahora ya empiezan a cosechar en Canadá, en donde antes había hielo. Los glaciares están desapareciendo, daños en arrecifes de coral, fenómenos extremos, riesgo en cambios severos irreversibles, mayores incendios, mayores sequías, mayores inundaciones, olas de calor. Oigan, una ola en calor en Europa, ¿sí? Mató, creo que a 150,000 personas. En 7 días. Eso es un drama. Bueno, pues simplemente son imágenes de cómo se está calentando la Tierra. Y cómo está incrementando el nivel del mar. Bueno, los que vivan en la península de Yucatán, sobre todo en las zonas costeras de Campeche, algunas zonas de Yucatán, etcétera, es mal negocio, ¿eh? El mar se está metiendo y van a perder todo. De hecho, a mí me tocó mover una carretera que estaba en el mar. Ya el mar subió, ya esa carretera que va de Campeche a Champotón, ya hubo que moverla como 5 kilómetros adentro. Sí, es una realidad, esto no está ahí. En la mera ciudad de Campeche, ya hay colonias que ya nadie vive ahí, porque ha subido el nivel del mar. ¿Sí? Aquí pongo que el fenómeno de la Niña evitó in extremis, o sea, en el último segundo, un récord claro en la temperatura global del 2020, ¿no? Si no, el 2020 hubiera sido el peor año, pero hay un fenómeno de la Niña que, bueno, logró enfriar un poquito. El hemisferio norte, pues vio su año más caluroso registrado, por encima de todo el promedio, esto el año pasado. Esta lámina son cuadritos que cada uno de esos cuadritos dice cuáles fueron los eventos climáticos extraordinarios en esas regiones en el año 2020. Entonces, son diferenciados. En uno hay sequía, en otro hay huracanes, en otro hay incendios, en otro hay así. Entonces, no se ve, pero lo que quiero resaltar es que cada uno de esos cuadritos
está narrando un fenómeno extraordinario, que es ese, digamos, como la carta de presentación del cambio climático. ¿Cómo sé que hay cambio climático? Porque los eventos son más fuertes, más extraordinarios. O sea, ya en vez de haber, no sé, 3 huracanes categoría 4, pues ahora hay 6 o 7. ¿No? Bueno, ¿se acuerdan? Hace creo que 2 años en Puerto Vallarta iba a llegar uno que rebasaba la categoría 5, que es la peor. Ya no había categoría para ese huracán. Entonces, bueno, estos fenómenos son los que están sucediendo ya muy severamente. Es decir, eso significa que estos fenómenos que pudieron haber sucedido cada 100 millones de años, pues ahora suceden con una frecuencia inusitada, y obviamente el sistema climático pues no aguanta eso. ¿Y quién absorbe todo? Pues las especies, el suelo, el océano, por eso se acidifica, etcétera, ¿no? Los ciclones tropicales globales empataron récord. Los océanos son excepcionalmente más cálidos, lo que está haciendo que se pierda la biodiversidad marina. Recuerden que digamos, en la cadena trófica, pues todo empieza con los organismos unicelulares en el mar, ¿no? Y esos organismos son comidos por otros organismos así, hasta que las ballenas se comen al pececito y así, ¿no? O sea, pero cuando tú rompes el principio de la cadena, pues estás afectando a todos. ¿Sí? Y eso, ¿por qué se pierde? Entre otras cosas, por calor. El mar está absorbiendo la mayor cantidad de calor, y por eso el cambio climático, porque el clima en buena parte está regulado por las corrientes oceánicas. Bien, esta lámina es de México. Lástima que no. A ver si la puedo crecer para que la vean. Ups. Es que si le va a poner en modo presentación, maestro, si deja de compartir y cuando vuelva a compartir ya en modo presentación, escoge el modo presentación, así sí puede. Ok. Póngale en modo presentación del PowerPoint. Sí, es que me apareció ahí como que todavía abierta, fíjate qué chistoso. A ver. A ver, ahí va. Y luego se regresa al Zoom a compartir y nada más sí, escoja el slideshow. esa. A ver. No, quedamos igual. ¿Qué están viendo? Cambio climático. Ok. El inventario. Sí. Esa es la que quiero que vean. Okay. Este es el inventario de México. Ahí ustedes ven que en México se producen algo así como 683 millones de toneladas de CO2 al año. Y se secuestran, digamos, se capturan 148. Entonces tenemos un déficit, digamos, todavía de emisiones. Eso es a lo que le llaman emisiones netas cero. Las emisiones netas cero son aquellas emisiones que son totalmente absorbidas. O sea, no que no emitas, sino que lo que emites se secuestra, se captura, ¿no? Aquí nosotros tenemos un déficit de 535 millones de toneladas de CO2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer para reducir las emisiones y crecer nuestra capacidad de secuestro, digamos así, de los gases de efecto invernadero? El transporte genera 25.1. De ese 25.1, 23, o sea, bueno, no del 25, sino el 23, ¿cómo está compuesto? Perdón, el 25.1 está compuesto con 23 con el autotransporte. O sea, no el transporte vehicular privado, sino el autotransporte. Todavía utilizan mucho diésel, ¿no? La industria de la energía, 24.1. Y bueno, pues ahí eso es pues, todo se ve. Ahí generamos el 24.1. Industrias de manufactura y construcción, 9.3, otros sectores 5.4, emisiones fugitivas 6.3,
Residuos, que les decía, por el metano sobre todo, 6.7, el ganado, 10.3. En fin, y ahí vienen los subsectores y el tipo de emisiones. Ahí ven metano, dióxido de carbono y unas otras menores, pero con un altísimo potencial, como la línea de hasta arriba azul, que son los hidrofluorocarbonos, y esos tienen un potencial de calentamiento global de 5.000 a 1, ¿no? Entonces no es despreciable que aquí esté 13% en relación con todo lo demás. Pero bueno, es para darnos una idea de cómo nuestras actividades cotidianas, por tomar el coche, por prender la luz, por tomar el transporte público, por nuestros residuos, por el agua contaminada, en fin, pues estamos generando, ¿no? No podemos llegar a la época de la caverna en que no generemos nada. Entonces el chiste está en cambiar los patrones de producción y consumo para reducir las emisiones y aumentar. ¿Qué es lo que aumenta la capacidad de secuestro, digamos así? Bosques y suelo, ¿sí? Mientras más suelo y más bosques tengamos, más capacidad de secuestro tenemos. Entonces, ¿cómo lograr esas emisiones neta cero? Reducir emisiones e incrementar tu capacidad de secuestro. Ahora hay tecnologías incluso que la agarran del aire y la reinyectan al subsuelo y otras tecnologías así, ¿no? Pero bueno, pues falta que se desarrollen, falta que lleguen, son caras. Lo más barato es incrementar la capacidad forestal, porque la fotosíntesis que hace, agarra ese CO2 y te libera oxígeno y se queda con el carbono, ¿no? O sea, ese es el sistema más sencillo, y eso mismo pasa con el suelo y con toda la materia orgánica. ¿Sí ven la siguiente lámina de México o ya no? No, estamos viendo la lámina 25. Ok, bueno, pues entonces vamos a compartir pantalla sin, bueno. Esta pantalla lo que está diciendo son los conflictos ambientales, conflictos socioambientales. Porque es claro, los problemas ambientales no son químicamente puros ambientales, ¿no? Sino que todos los problemas ambientales traen problemas sociales. Y aquí lo que te dicen es, pues, los focos, ¿no? ¿Dónde están los focos rojos, verdes, amarillos, naranjas de los conflictos ambientales pues que estamos teniendo, ¿no? Tristemente hay un incremento enorme de agresores ambientales. El último dato es que el año pasado creo que asesinaron a 28 personas en México, independientemente de otros múltiples tipos de violencia que se generan a los defensores de medio ambiente. Y bueno, pues tristemente también la reducción en el presupuesto para el sector ambiental pues es brutal, ¿no? O sea, el 56% del presupuesto se ha visto en los últimos 5 años, y antes ya veníamos mal, se ha visto reducido. Entonces, las capacidades instaladas, el personal que sabía ya no está, Profepa pues tiene 2 inspectores por cada no sé qué superficie, o sea, en Tlaxcala creo que hay 2 y más o menos por ahí. Es decir, las capacidades instaladas cada vez son menos, ¿no? Tristemente, pues no funciona así. Termino esta primera parte. ¿Por qué quiero resaltar el tema de la desigualdad junto con el tema ambiental? Porque van de la mano, porque son 2 expresiones de una misma realidad. Los mexicanos ricos ingresan hasta 18 veces más que los pobres. Prácticamente la movilidad social pues es prácticamente cero. En fin, pues cada vez hay más desigualdad. ¿Y por qué, repito, planteo estos dos, los escenarios sociales de los escenarios ambientales? Porque son expresiones de una misma realidad.
Hace rato les hablaba de ¿por qué pensamos que hay gente que va a cargar con el precio del progreso? ¿Sí? El Papa en Laudato Si dice, las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la realidad. Esta desigualdad social y este problema ambiental, repito, son consecuencias. Durante mucho tiempo, yo pensaba decir, bueno, ¿la pobreza genera deterioro ambiental o qué tanto el deterioro ambiental genera pobreza? Y ahí estaba yo en ese debate, esto sí, esto no, a veces sí, a veces no. Sin darme cuenta que en realidad estaba no mirando el fondo, estaba mirando las consecuencias. ¿Y cuál es? El Papa lo dice con toda claridad. ¿Cuál es la causa del deterioro ambiental y social? La cultura del descarte. Porque nos es muy fácil descartar basura, pero también nos es cada vez más fácil descartar personas. ¿Sí? O sea, va de la mano. Yo descarto personas, descarto medio ambiente. Ya por eso Benedicto XVI decía, no es normal que hay gente que protege el medio ambiente o que pretende proteger el medio ambiente denigrando a las personas o violentando su dignidad humana. Y viceversa, ¿no? Dice, es una grave antinomia de la praxis actual, dice así el Papa Benedicto en Caritas in Veritate, ¿no? Por eso el concepto de sostenibilidad que se plantea, y particularmente el Laudato Si, es de la ecología integral. El desarrollo sustentable, como sabemos, es aquel desarrollo que satisface necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Esta es, digamos, la definición clásica del desarrollo sostenible o sustentable, ¿sí? Que no me entretengo en los modelos de cómo se ha interpretado. Pero vamos, yo lo ejemplifico así, como en esa construcción del lado izquierdo. Pero la ecología integral mira más allá, porque mira los aspectos culturales y los aspectos de la vida cotidiana, como son transporte, como son barrios, ciudades, vivienda, etcétera, que el desarrollo sostenible no alcanza para tanto. Y además, el desarrollo sostenible tiene una visión de futuro en términos de satisfacción de necesidades, pero la ecología integral tiene una visión de futuro mucho más amplia, no solo de satisfacción de necesidades, sino de justicia, de solidaridad y de bien común. Por eso es mucho más amplio, ¿no? Pues podemos aquí hablar algunas visiones y algunas, digamos, formas o criterios, pero no sé si aquí hagamos una pequeña pausa para dialogar y luego podríamos plantear algunas, no sé, algún decálogo, alguna cosa así que podríamos platicar también. Muy bien, maestro. Entonces, vamos a abrir los micrófonos. Nada más les pediríamos si pueden digitalmente levantar su mano los que quieran hacer alguna pregunta al doctor Limón. Y yo los voy anotando y les voy dando la palabra. Empiezo con Rubén Sepúlveda Márquez. Adelante, Rubén. Doctor Limón, muchas gracias por su tema. Yo lo saludo, perdón, desde acá, desde Tijuana. Doctor, una pregunta. Usted comentó hace ratito que no estamos destinados a esto, ¿no? Sin embargo, pareciera, híjole, ¿cómo decirlo? Pues pareciera que sí, ¿no? Algunos estudios en México, y usted los ha de conocer, pues si uno le pregunta al ciudadano común en qué lugar está la prioridad ambiental, pues hay otras necesidades. La sociedad mexicana tiene otras necesidades en un buen porcentaje, ¿no? Entonces, yo creo que mientras no sea algo prioritario el medio ambiente para la sociedad mexicana, esto no va a funcionar, ¿no? Creo que el problema que tenemos es serio y lamentablemente, no sé, estamos esperando a lo mejor pues que no salga agua en la llave
o que el aire ya no sea respirable, o que estemos con la basura hasta el cuello, ¿no? No sé, ¿cómo ve usted esto? ¿Cómo hacerle para que la sociedad mexicana realmente diga, hey, esto es un problema, ¿no? Y me va a afectar a mí, a mis generaciones futuras, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias, Rubén. Excelente pregunta. Es que ese es el tema, el debate que yo planteaba hace un momento de que hay como que se siente que hay necesidades más urgentes, ¿no? Combate a la pobreza, la violencia, por ejemplo, en todas sus formas que estamos viviendo, como que te interpelan con más fuerza y más necesidad que andando viendo a ver si separo la basura o no. Ese tipo de urgencias es muy comprensible y por supuesto que en tu ámbito de prioridades dices, no, pues mejor primero ahorita como y planteo un temas de seguridad de mi familia y luego lo demás, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso es una forma de la que yo te decía. Nos estamos quedando con el efecto, con lo que vemos, no con el fondo que está produciendo esa violencia, esa inseguridad, esa degradación ambiental y esa pobreza. Ese es el tema, que vemos eso. Entonces dicen, de comprar orgánico, que además va a ser más caro comer, pues prefiero comer aunque sea chatarra. Pero en realidad ese no es el tema. Lo que quiero decir es salgamos de esa disyuntiva. En el fondo, que es una concepción de persona y de ciudadanía que descarta. En donde estoy viendo para mis propios intereses sin ver el conjunto. Voy a poner un ejemplo sencillo. A mí me tocó desarrollar un proyecto que el tema era conservación de bosques, particularmente en la península de Yucatán, y luego se extendió por todo el país. Y entonces, pues teníamos poco dinero en la Semarnat frente a los miles de millones que tenía Zagarpa para el campo, para muchas cosas agrícolas y pecuarias, ¿no? Y nosotros queriendo conservar bosques y 4 animales, no sé, iguanas, venados, ocofaisán y así, ¿no? Y lo que decidimos es cambiar la mirada. Es decir, a ver, ¿qué me interesa? ¿Cuidar la especie o darle de comer a la gente? Esa era la disyuntiva. Y dijimos, pues las dos. O sea, ¿por qué me pones en una falsa disyuntiva si lo que quiero son las dos? Ah, bueno, si tú lo que quieres es las dos, ¿por qué no diseñas un programa para que se logre con lo mismo? Que al tiempo de que cuides el bosque, la gente es rica, o al tiempo de que cuides las especies, la gente coma. Y se logró con infinitos, o sea, no llegaba ni al 1% del presupuesto de la Zagarpa. Se logró que muchas comunidades que antes no comían proteínas, ahora comen proteínas y encima su ecosistema se mejoró. Entonces, el tema está en la pregunta. ¿Qué pregunta me hago? Y entonces, porque la pregunta luego es engañosa, como yo te decía. ¿Qué quieres? ¿Proteger o dar de comer? Yo quiero las dos, o sea, no es una u otra. Yo quiero que se logren las dos. Ah, bueno, pues entonces vamos pensando en una forma y se logró. Después de aquellas sequías tan prolongadas en los años 2005, 6, 7 y 8, por ejemplo, logramos que ranchos ganaderos en el norte, que además se les murieron las vacas como pollitos, se les fueron muriendo todas las vacas por la sequía,
Sustituimos vacas por venado, porque el venado prácticamente no consume agua. O sea, todos sus nutrientes de agua lo toma de las ramas, Entonces, además mantener un venado pues, es como la 10ª parte de mantener una vaca. Y además, pues no se crean, los venados se reproducen con cierta facilidad. Y entonces se empezó a sustituir, y además vender carne de venado es más cara que carne de vaca. Y además muy rica también. Entonces, esos ecosistemas donde antes fueron totalmente desmontados por el ganado, que además el ganado en este país estaba medido por coeficientes de agostadero, o sea, te decían cuántas vacas caben en una hectárea porque van a estar libres comiendo, ¿no? Entonces, había que poner cercas a los bosques para que no se entraran en vez de poner cercas a las vacas. Es decir, es un poco lo que quiero decirte es salgamos de la disyuntiva, de las prioridades externas para decirte que la prioridad fundamental es una cultura de producción, de consumo, de no descarte, de pensar. Mira, por ejemplo, ahora los chavos, algunos, por ejemplo mi hija, está muy comprometida, por ejemplo, en que si va a comprar ropa, investigar si la que hace la fábrica que vende la ropa no explota manos infantil o esclavitud moderna y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ya sé, yo a mi hija que ella no va a comprar, ni le voy a comprar un suéter de una marca, porque ya sé que esa marca utiliza mano, explota y etcétera, ¿no? Entonces están viniendo los chavos con ese chip diferente, ¿sí? Entonces es cambiar un poquito el chip. Espero haber podido responder a tu pregunta, Ricardo. Digo, Rubén, que es muy buena pregunta. Sí, doctor, antes de que se retire, perdón. Doctor, hay muchos autores no sé si la palabra es que se arriesgan. Usted hablaba del descarte, no de los residuos, sino de la gente, ¿no? Hay muchos autores que hablan de un racismo ambiental. Cuando le queremos dar suelo a la gente o a la que llegó, etcétera, la mandamos afuera de las ciudades, la mandamos donde no hay agua, donde no hay drenaje, ¿podríamos pensarlo así? Que somos parte de esto, o sea, estamos propiciando este tipo de cosas. Hasta ahí la dejo, doctor. Dispense, gracias. Gracias, Rubén. Y eso me permite entrar a un punto que hasta ahí me quedé. Es que en el fondo hay una concepción de persona que es la que está en juego. O sea, ¿qué visión antropológica tenemos? Es lo que está en juego. No está en juego el deterioro ambiental o la pobreza, eso es en el fondo. El Papa dice, no hay verdadera ecología sin una adecuada antropología. Y aquí te puedo plantear 4 visiones de concepción antropológica que es como miran el medio ambiente y la relación de las personas con el medio ambiente. La primera y más importante es la antropocéntrica, ¿no? El hombre se siente Dios, el hombre se siente el dueño del universo, el hombre se siente que los recursos están para él hasta límites de posibilidades y por lo tanto es un bien útil nada más. No tiene un valor intrínseco en sí mismo la creación. Y bueno, ni siquiera lo ve como creación, ¿no? O sea, simplemente pues yo soy el papá de todos y pues los recursos están hasta donde mis capacidades económicas y técnicas de, ¿sí? Y esa pues es una visión imperante económicamente hablando, pues, que ha destruido todo, ¿no? Pero hay en boga otras 2 visiones que también son muy peligrosas y que a manera, digamos, de péndulo, ¿no? De esa visión antropocéntrica, despótica, en donde me siento el dueño. Y por otro lado, en donde hay una visión, llamémosle así, biocéntrica y ecocéntrica, ¿no? La visión biocéntrica es esa visión que tiene sus partes buenas todas, pero tienen desvíos antropológicos peligrosos. La visión biocéntrica es la visión en donde
el valor primordial es la vida en todas sus formas. Y lo que se trata es de respetar la vida en todas sus formas, lo cual es positivo. ¿Cuál es el problema? Que la vida humana no tiene un valor superior a cualquier otra vida. Entonces, la vida de la ballena vale igual que la vida del hombre. Es más, en este tipo de visiones, el hombre ya no es visto, como decía Hobbes, el lobo del hombre, sino el depredador. Y en tanto que la persona es depredadora, es el enemigo a vencer. En esta visión biocéntrica. En la visión ecocéntrica, cambia el enfoque y en vez de ver la vida, digamos, de todo tipo de vida como digna de protección en sí misma, se ve en un todo ecosistémico, ¿no? Entonces, esta visión, digamos, ecocéntrica, ve el conjunto, ve el ecosistema y todos los elementos que conforman el ecosistema, entre esos el hombre, la araña, la ballena, el suelo, el agua, el aire, etcétera, todos formamos parte de este ecosistema, lo cual es cierto también, ¿sí? Pero ¿qué pasa? De igual cuenta, la persona y el ser humano son vistos sin la dignidad ontológica que tenemos en todo este andamiaje ecosistémico, en donde el ecosistema es vista, algunos le llaman madre tierra, Gaia, Pachamama u otras cosas, en donde incluso la salvación depende de este ecosistema, ¿sí? Ya no es donde la vida del ser humano y su expresión más completa depende del ecosistema. Entonces, estas visiones biocéntricas y ecocéntricas no reconocen la dignidad humana, la dignidad ontológica de la persona, la someten incluso digamos, a estas fuerzas ecosistémicas, e incluso es visto como un depredador, ¿sí? Y por lo tanto un problema. Y aquí es donde se están sosteniendo visiones ya un poco antiguas, que están muy en boga, del control de la natalidad. Porque el problema para estas visiones, el problema es la sobrepoblación. Y como la sobrepoblación no hay para alimentar, pues que ya no haya personas. Es más, y si nos podemos cargar a unos cuantos de paso, pues mucho mejor. ¿Sí? Qué fácil es dar pasos inmediatamente después a temas aborto, eutanasia, etcétera, porque son culturas del descarte. Culturas del descarte hasta deseadas. O sea, no es una cultura del descarte inconsciente, es una cultura del descarte deseada, porque el problema es el ser humano, ¿sí? Y es el lobo del hombre, es el depredador del hombre, ¿sí? Tener hijos hoy a los jóvenes les da miedo. En vez de que sea la satisfacción más grande de la vida, tener hijos, y bueno, dices, pues mientras más mejor, ¿no? Hasta donde pueda, tampoco como conejos, pero sí con mi responsabilidad, lo que quiero decir, ¿no? Pero el mayor deseo era tener hijos y tener mucho dinero para tener muchos hijos. No, ahora da miedo, porque el futuro que se les plantea pues, es negativo, porque hay que reducir la natalidad, porque qué van a comer, o sea, ven, estas visiones más biocéntricas y ecocéntricas nos sitúan ya en una situación terrible, ¿no? Entonces son como péndulos, ¿no? De pasar esa visión antropocéntrica, despótica, económica, donde yo soy Dios, a una visión en donde pues ahora soy, pues, menos que 0.0 en el ecosistema, ¿no? Ahora, hay una cuarta visión, que es la visión
de la doctrina social de la Iglesia, y es el humanismo, y es el personalismo. Es en donde ese humanismo nos sitúa en nuestra realidad. No eres Dios, no eres Dios, pero tampoco eres una planta, ¿sí? Tienes una dignidad en tanto que tienes la capacidad, y solo el ser humano, de modificar el medio ambiente. Los demás seres no pueden modificar el medio ambiente. El medio ambiente nos modifica, pero nosotros tenemos esa capacidad de modificar para bien y para mal. Y si tenemos la capacidad de modificarlo para bien, entonces tenemos una responsabilidad como administradores, porque el administrador se reconoce, primero, que no es su dueño, y segundo, que tiene que dar buenas cuentas. Todo buen administrador, por lo menos, ¿no? Que no sea ladrón. Entonces, esa es, digamos, la visión. Además, una visión humanista, personalista, reconoce efectivamente que somos parte de un ecosistema, que estamos íntimamente vinculados a todo el ecosistema planetario y a todos, pero eso no nos iguala en dignidad. Que también reconoce que la vida de todas las especies son dignas de protección per se. Los católicos más, porque reconocemos en ella la huella de amor de Dios. Reconocemos en ella la obra de Dios. Es muy desagradable que yo pinte un cuadro y alguien llegue y me lo pintarraje. Es muy desagradable que si yo hago una escultura llegue alguien y me la rompa. No me respeta. Entonces es lo mismo que estamos haciendo con la naturaleza. No estamos respetando a Dios y mucho menos al ser humano para las futuras generaciones, ¿no? Entonces, además, esta visión humanista, personalista, enfatiza las relaciones. El Papa, la clave de la ecología integral es lo que el Papa dice en la misma Laudato Si. Todo está conectado. Todo está conectado. Y mientras más estudio esta expresión de todo está conectado, más me impresiona. Porque estoy conectado con mis antepasados, pero también estoy conectado con mis seres futuros que no conozco. Estoy conectado, obviamente, con los seres que hoy están. Estoy conectado con la naturaleza. Estoy conectado con todo. Y esas conexiones, digamos, en términos de relaciones, es lo que nos hace personas, ¿no? Por lo tanto, estas 4 visiones son las que están jugando. Por eso le decía a Rubén, ojo, no nos centremos en este problema de necesidades, entre la necesidad de comer, la necesidad de seguridad, la necesidad de proteger el medio ambiente. No, es que en el fondo hay visiones antropológicas que son las que están en conflicto y que están en pleito. Gracias, maestro. Tenemos Gracias, doctor. un comentario. Tenemos, lo voy a leer porque la persona no tiene micrófono. Y tenemos dos intervenciones más que pues ya nos van a dar casi el tiempo de esta sesión que se fue volando. Entonces, Taide de San Luis Potosí nos dice, bueno, dice Taide SLP, yo estoy asumiendo que es de San Luis Potosí. Dice, creo que el cambio lo debemos comenzar de manera personal. Primeramente, es como una conversión ecológica. Y si tenemos posibilidad de utilizar los consejos o grupos parroquiales para difundir en nuestro entorno, dice, así lo estamos intentando en una parroquia en la que colaboro. Tenemos el proyecto de plantar árboles frutales en la calle. Puede ser en macetones. Esto lo hicimos inspirados en Laudato Si. E incluso plantar en un lugar extenso de tierra. Ambos proyectos. De esta manera, forestar y dar alimento a los pobres con el fruto. Es plan que requiere tiempo para cosechar el fruto, pero hay que poner manos a la obra. Esto lo vimos en una reunión a nivel de decanato. Luego lo bajamos a parroquia, se planeó de la mano de los sacerdotes y seglares. Yo resalto lo que dice de la conversión ecológica. Es muy rica la Laudato Si en el capítulo de la conversión ecológica, pero claro, para entender la Laudato Si no hay que descontextualizar frases, hechos, es muy fácil, está rica en expresiones, pero es muy fácil sacar y empezar a descontextualizar.
Y por eso esto de la conversión ecológica, a lo que nos mira, lo que nos invita es a ver esas relaciones que tenemos, esas interconexiones, ese voltear a ver a Dios en los demás, a Dios en la naturaleza. Y tiene un capítulo, por cierto, el 3 de Laudato Si, se los invito, y que tiene que ver con la misa. No por nada. El cuerpo y la sangre de Cristo salen de productos de la naturaleza, del pan y del vino, fruto del trabajo y de la naturaleza. Y en cada misa se dice, este pan, producto de la tierra y del trabajo del hombre. Eso es lo que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? Producto del trabajo y de la naturaleza. Y aquí hay una beta enorme para entender el trabajo, también desde la doctrina social de la Iglesia. Porque el trabajo, entonces, no es una condena. El trabajo es la expresión más viva de poder transformar la naturaleza, nada más y nada menos que en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, les invito a que lean esto, pero eso entonces nos permite mirar la naturaleza y nuestro trabajo de una manera muy diferente. Gracias, maestro. Le damos la palabra a Víctor Alejandro y después va a ser Becky Vilchis y yo creo que ya nos vamos a quedar. Yo nomás le voy a hacer una pregunta al final si no la hacen ellos. Adelante, Víctor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Felicidades por su brillante exposición. La verdad es que el tema ecológico, al menos para mí, es un tema que, pues bueno, generalmente no conocemos y que nos cuesta mucho trabajo entenderlo y valorarlo, y más desde esta perspectiva que lo ve el Papa, ¿no? O sea, porque a veces somos muy ajenos. Pero a mí me llamó mucho la atención y la pregunta es la relación entre, vamos a decir, la pobreza ecológica y la pobreza económica de la gente. Pero, y supongo que por ahí pasa el tema de la educación, porque como usted mencionó en los casos, vamos a decir, del caso de los venados y las vacas, pues para que haya podido salir una solución donde la opción sea el cultivo o del ganado de venado en lugar del ganado de vaca que consume mucho pasto y mucha agua, requiere pues un conocimiento de cómo cuidar el agua, de qué oportunidades, saber cultivos, saber tierras, saber muchas cosas. Y muchas veces nuestra educación ecológica, al menos tengo esa percepción, es muy pobre. Y al ser muy pobre, pues, o sea, no hay peor ciego que el que no ve. O sea, posiblemente en muchas comunidades la solución esté en una sustitución de cultivos o en el cuidado de los bosques, pero como no lo sabemos, pues Claro. se reproduce el ciclo de la pobreza, porque la pobreza se la lleva la ignorancia. Entonces, no sé, no entiendo muy bien cómo se puede romper un círculo como esos en comunidades agrarias o comunidades marginales de las ciudades, que muchas veces usted dijo, o sea, hay cultura del descarte, y creo que no lo había pensado así, pero tiene toda la razón, porque entre la gente, entre más pobreza, menos opciones tiene. Y todo el conocimiento y los recursos económicos, pues uno trata de decir, bueno, pues yo aparto aquí, yo aparto acá, y pues los que no pueden seleccionar, pues se van quedando lo que sobra, y lo que sobra, si no lo estamos cuidando, pues es desecho. Entonces, no sé si usted nos hiciera favor de, al menos de dar algunos comentarios sobre ese tema. Claro que sí, Víctor. Te voy a poner dos ejemplos. En Guerrero, por ejemplo, sobre todo en toda la zona de la costa, hay centros botaneros. Igual en muchos lados, ¿no? Igual tú has sido un centro botanero. Ajá. Esos centros botaneros son muy dados a darte, por ejemplo, patitas de pollo y mientras estás tomando tu cervecita, etcétera, ¿no?
Pero en esa zona de Guerrero se come mucho iguana. Entonces, lo que se hizo es que la gente de las comunidades, pues no tienen dinero para producir pollo y es infinitamente más barato producir iguana, que además está ahí y conocen la especie, o sea, no les vas a llevar una especie que no conozcan. Entonces, en las comunidades hay muchas especies en donde está la oportunidad. Entonces, lo que se hizo fue ayudarlos a producir iguanas, bastante sencillo, iguanarios, y los vendían en los centros botaneros. Y entonces tú vas a un centro botanero ahí de Acapulco y te estás echando tu iguanita y ni sabes, ¿no? Te ponen tu pedacito ahí y es bastante sabroso, es legal, no estás matando la iguana a palos, ¿no? Sino bien, y es para comer, como producir pollo, pues producir iguanas, ¿no? Y resulta que es infinitamente más barato y es una especie de lugar. Y para que se te produzca, tiene que estar el lugar bien conservado. Entonces estás conservando el ambiente, estás conservando la especie, estás generando dinero, estás generando proteínas para comer, etcétera, ¿no? Es un ejemplo sencillo, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en los pueblos, en las comunidades, ahorran para un cerdito o una vaquita para cuando vienen los 15 años de la niña, ¿no? Pero le sale carísimo eso. En cambio, estas otras formas, pues que lo vas produciendo, ¿no? Y otro ejemplo, yo estuve en el Ayuntamiento de Guadalajara como secretario del Ayuntamiento allá en el año 95, 97, y diseñamos un proyecto de intercambio de basura por alimentos. Entonces, esto es para decirte que en las zonas urbanas, en donde no hay iguanas, donde no hay venados, donde se complica, ahí, por ejemplo, hicimos un programa de intercambio de basura por alimentos. Era basura reciclable, donde las empresas pagaban por ella, pero hacía falta conectar mercado, ¿no? El generador, el productor y el consumidor. Entonces, si yo produzco, por cierto, cada vez después de que había un partido de las Chivas, pues alrededor del estadio estaba lleno de cartón, de vidrio, de todo eso. Y al día siguiente, pues llegábamos en el ayuntamiento y recolectábamos todo eso. Y ahí mismo le dábamos el alimento. ¿Qué hacía el ayuntamiento? Cogía eso, iba con las empresas recicladoras, las vendía, cogía ese dinero, con ese dinero compraba el alimento y se lo daba. Entonces era un intermediario gratuito y todo se daba en el mismo momento. Y se empezaron a generar nueva industria. Por ejemplo, antes no se aprovechaba el Tetra Pak. A partir de esa época, el Tetra Pak se empezó a aprovechar de manera mucho más industrial y ahora el Tetra Pak perfectamente es reciclable y te lo pagan bien. Entonces, en vez de estar tirando, de nuevo, desechando todo eso, pues en una cultura del descarte pues es bien fácil, nada más que pues es basura, es residuos, es problemas. En cambio, si le cambias el chip, dices, oye, ¿por qué lo voy a descartar si es dinero? Y con eso compro alimentos. Entonces se empezó a generar un círculo virtuoso. La ciudad estaba más limpia, ya los techos de las casas no estaban llenos de cartones, colchones y cosas así que no sirven para nada. Empezaron a ser pepenadores, hasta nos criticaron porque dicen que volvimos a la gente pepenadora, pero la gente iba en la calle recolectando bolsas de plástico, porque por eso te daban dinero. Entonces, hay modelos diferentes, pero es posible, sí. Gracias, maestro. Excelentes gracias. ejemplos bien prácticos. Qué bueno que se ve la acción. Y le damos la palabra a Becky Vilchis y después yo le voy a hacer una pregunta rápida. Adelante, Becky, te pedimos rápido, ya estamos sobre la hora que le habíamos pedido al maestro por si cualquier cosa. Gracias, Jorge. Buenas noches a todos y felicidades, maestro, porque nos ayuda a concientizarnos y a ser responsables, porque somos corresponsables y yo les quiero compartir que en estas prácticas, así en pequeñas comunidades, sí podemos hacer el cambio, porque va más, debe ser desde personal, desde el cuidado del agua en nuestra casa, cambiar nuestros calentadores, los de los WCs, ver que disminuyamos el consumo de agua. Y les comparto la experiencia que en Acción Católica hemos dado un pasito, porque esto es mucho más grande y abarca pues a todos los que están mucho más arriba. Pero lo que hemos hecho en Acción Católica es no usar desechables.
ya tenemos, es una cuestión de cultura. En todas las actividades llevamos nuestra taza, nuestro plato de plástico duro, y lo que sí hemos logrado y lo hemos visto, que generamos 0 basura. Y eso lo hemos hecho extensivo a las escuelas. Entonces sí se puede, generando esta cultura, así en estos pequeños grupos, de concientizarnos que somos corresponsables de nuestra creación y tenemos que dejar un mundo mejor de cómo lo recibimos. Gracias. Muchas gracias, Becky, por ese esfuerzo. Gracias, Becky. Que sí tomo en cuenta. Maestro, yo no le quiero hacer una pregunta, la puede contestar, no la puede contestar, pero ¿qué piensa del programa Sembrando Vida? No, si lo contesto, pues ahí la primera lámina es Sembrando Vida, siembra muerte, en realidad. Está súper demostrado que ha generado un efecto perverso, porque les dan entre 4,000 y 6,000 pesos por cada hectárea que van a sembrar. ¿Qué te da 4,000 o 6,000 pesos? Al mes. Nada. En el campo, nada. Entonces, y menos si tú tienes, pues, no sé, árboles. O sea, olvídate, o sea, es el programa más deforestador de México desde que existía la Comisión Nacional de Desmontes. Hubo una Comisión Nacional de Desmontes de allá por los años 60, que se creó sobre todo para meter el ganado en Tabasco, Campeche, Veracruz, etcétera, porque le llamaban tierras ociosas. No sé si las personas mayores de aquí se acordarán que los bosques eran considerados tierras ociosas, los bosques y selvas. Entonces, como no había que tener ociosas, había una Comisión Nacional de Desmonte, entonces a pegarle, así se acabó el 97% de las selvas de Tabasco, para meter ganado. Por cierto, hoy el ganado de Tabasco pues no te vale nada en comparación con árboles de teca, por ejemplo. Entonces, pero bueno, ya había pasado muchos años hasta ahora, porque el incentivo económico es muy, muy fuerte para deforestar. En vez de ir a la recuperación de zonas deforestadas, pues no miran eso, y lo que dices es, tú con tal de sembrar árboles frutales, árboles o pinos, pues desmontas para sembrar. Pero luego no siembras y te siguen dando. O sea, digo, no reforestas y te siguen dando. Entonces, ya está demostrado, ahí hay organizaciones de la sociedad civil que han demostrado como una de las peores estrategias de reforestación, porque está deforestando. Gracias, maestro. Pues le damos la palabra, no sé si Víctor o Mario Rosario, para un comentario ya cerrando esta presentación. Bueno, pues lo que dice el maestro Mauricio, la verdad que sí es cierto, porque antes, por ejemplo, nosotros sacábamos una bolsa de esas tipo jumbo, de negras, llenas de basura, pero a partir de un tiempo para acá empezamos a separar lo que era reciclable, plástico, lo que es vidrio, lo que es cartón, y esa bolsita que era tipo jumbo, pues se convirtió en un poquito nada más de basura. Una mini bolsa Orgánica. Entonces, lo que queremos decir que casi el 80% de lo que tiramos se puede reciclar, empezando con los Tetra Pak, que ahí lo dice, o sea, ahí lo dice. Todavía ahorita lo que yo veo mucho problema es el plástico, porque hay varias categorías de plástico. Hay unas que se pueden reciclar y otras que no. Y hay unas que no sé por qué el gobierno las permite, que son imposibles de reciclar, pero se tienen que hacer. Entonces, todo eso ha generado esa vuelta de que, bueno, la recicla uno y llegan con los recicladores y de ahí sale otra cosa. O sea, no se tira. Entonces, yo creo que es muy importante ese cambio de cultura. Y desgraciadamente yo a veces pienso que detrás de todo esto hay algo de corrupción. Porque si hay mucha emisión de humo, vamos a hablar de Pemex, pues es porque lo permiten o no se castiga. Si no hay agua, pues es porque la están dando no sé a quién, o porque tiran agua que no, o que se la dan a alguien que tiene más poder, no sé. Pero bueno, detrás de todo esto, pues tenemos que empezar como nosotros, como personas, con nuestra propia casa, y esperar que poco a poco se vaya avanzando.
Muy bien, maestro, pues Muchas muchísimas gracias. Excelente, excelente su Sí, ponencia. muchas gracias. Nos hace mucho, como ya dijeron, pues concientizar en todo esto, ¿verdad? Le agradecemos mucho. Esperemos que de nuevo lo volvamos a tener con nosotros en alguna otra conferencia de aquí del Consejo Nacional. Le pedimos a Dios nuestro Señor por su familia, por usted, para que los bendiga y pues bendiga a todos. No sé, Víctor, si quieres comentar algo. No, simplemente sumarme a los agradecimientos, Mauricio, y decir que en este tema los católicos todavía estamos muy atrasados. Apenas nos estamos asomando a tomar conciencia, pero cada día que no hacemos algo, pues es un avance enorme de un problema gigantesco. Y creo que tenemos que aplicar el principio evangélico de que si somos fieles en lo poco, podremos serlo en lo mucho. Entonces, en casa tenemos que comenzar, y Mauricio fue muy pedagógico en darnos muchos tips que están al alcance de la mano, para decir, bueno, pues no solamente vean el gran problema, sino hagan algo, empezando por casa, ¿no? Pero también no quedarnos solo ahí, porque también hay que ir a esferas sociales más amplias, como el ejemplo de Becky, que dice, pues esto ya lo estamos haciendo como grupo, pero también lo estamos llevando a escuelas. Pues sí, hay que salir de nuestro grupo e ir e involucrar a otros en la solución. Entonces, ojalá que esta charla, esta conferencia sea una motivación para eso, y que no olvidemos el tema, porque el tema exige mucho más discernimiento al momento de discernir cosas concretas por hacer, ¿no? Pero al menos ya lo tenemos ahí puesto. Pues muchas gracias, Mauricio, y no tenemos con qué pagarte más que con nuestro reconocimiento y nuestra oración, dice nuestros presidentes nacionales. Espero que sea suficiente. Muchas gracias, Víctor, por supuesto, les agradezco, sobre todo las oraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Dios lo bendiga. Y bueno, pues los Gracias, esperamos igualmente. a todos el próximo jueves para la siguiente conferencia. Y si pueden invitar a alguien más, Sí, háganlo. ya saben. Los temas están muy bien y hay que aprovecharlos. Así es. Muchas Bueno, gracias. pues que descansen, que pasen buenas noches. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Adiós. Hasta